En Colombia, 10 de la mañana, 27 minutos, momento de empezar a analizar en Pedaleando a Diario lo que vimos en esta etapa y cómo quedaron las clasificaciones y obviamente lo que se presume va a pasar el día de mañana, que también será etapa fuerte de montaña. A todos bienvenidos a este espacio y sigan aquí comentando, haciendo sus comentarios de lo que ha pasado el día de hoy, cómo han visto ustedes las etapas y empiezo integrando a don Carlos Ortega, que ya está listo y dispuesto para dar su comentario. Hola Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos Orlando, me confirma el audio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, sí señor. Bueno, saludos a todos los seguidores del Team Pedaleando. Y bueno, yo vi la etapa esperada, una etapa movida desde el principio, con un Jumbo que ejerció autoridad todo el tiempo, limitando las fugas, dejando a Renko en máximo 3 minutos, pero hacía presumir que la lucha iba a ser en la parte final y pues de eso nos dedicaremos en esta hora. Viene apasionada para todos. Un abrazo. Sí, señor, una etapa bien dura y difícil, complicada. Eso sí, al comienzo tenía solamente algunos repechos, casi no se puede pronunciar la fuga, se dio la fuga y el que movió la fuga fue el equipo del Soudal con Renko Benepul, que veíamos difícil la gesta porque no encontró apoyo. Creo que desde ahí partió todo, Carlos, ¿no? No encontró apoyo y le tocó después solo con Matías Cataneo y creo que ahí fue el comienzo del final y del deseo o que se le fuera el deseo de ganar la etapa, porque al quedar solo con Matías era difícil cuando todavía quedaban dos puertos de montaña y sobre todo el Anglirú, ¿no? Sí, bueno, lo que vemos con Renko es similar a lo que veíamos con Thomas de Gen en su época de vigencia, hace ya casi 10 años, que cuando, que cuando se fugaba Thomas de Gen, que muy pocos recuerdan que fue podium del Giro de Italia 2012, ese podium donde Purito fue segundo. Y, ¿Y qué pasa? Pues es un ciclista que por su posición en la general se involucra en todas las fugas y entonces los demás dicen, no, pero ¿para qué? Vamos a trabajarle a este man para que nos gane al final de la etapa. Entonces los equipos prefieren guardar fuerzas, no apoyarlo y tienen que ser ellos en primera persona o su propio equipo el que les colabore. En este caso, así como lo comenta Orlando, pues le tocó al propio Renko de Benepul hacer toda esa fuga, construirla, ponerle el pecho a la brisa, liderarla con poco apoyo de los contrincantes y también poco apoyo de su equipo, así como lo planteaba Orlando, y pues de esa manera el desgaste es gigantesco. Fijémonos que también se parece a lo que le sucedió que días con el colombiano Santiago Buitrago, donde finalmente Santiago pudo soltarlo en el último puerto con ese desenlace pues que a mí particularmente no me gustó mucho, pero bueno, ese es el ciclismo. Hay ciclistas vivos, hay ciclistas que se aprovechan del trabajo de los otros. En este caso, pues vimos a un Renko muy participativo que quería ir por su montaña, pero Renko realmente yo creo que lo que quería era poner su nombre en un alto mítico como el Alto del Angliru, pero no lo logró porque el Jumbo Visma tenía otros intereses. Sí, y esos intereses obviamente se dieron sobre el final, sobre los últimos 2 kilómetros fue cuando vimos el ataque del que empezó todo fue Primo Roglic, que se colocó adelante y empezó a hablar de ese grupito y empezó a alejarse, los demás se empezaron a alejar, pero después le llegaron otra vez a la rueda del mismo Primo Roglic, pero es que todo empezó, como decíamos, con el trabajo de Renko Nepul y quedarse solo. Cuando se llegan a una etapa tan dura y difícil, es más complicado si en la fuga no hay colaboración, si no tienen colaboradores. Yo diría por eso que si se hubieran unido los cinco, estuvieran en algo más de mejor condiciones, los otros que estaban ahí al comienzo de la etapa con mejores condiciones, lo hubieran hecho por lo menos acompañado a Renko un poco más, algún otro, seguramente había llegado con alguna un poco más de fuerzas para afrontar esos últimos 5 o 6 kilómetros que le faltaron en el Anglirú. No para ganar, yo no sé, pero para llegar por lo menos en mejor ubicación y no descolgarse tanto en esta etapa. Sí, ganó los dos puertos de montaña de primera categoría, pero quería, como usted lo decía, él seguramente colocar su nombre al no encontrar esos aliados que se le deben presentar a todos dentro de la misma etapa para lograr las fugas, una etapa para que produzca resultados tiene que ser mínimo 5 o 6 pedalistas, Carlos, ¿no? Pues si no, ya es unos relevos muy cortos los que tienen que hacer y es difícil que dé resultados efectivos, ¿no?
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, fugas que han dado resultados, por ejemplo, de menos de 6 pedalistas, así como lo está nombrando usted, Orlando. Recuerdo una fuga por allá por el año 2014 en el Dauphiné, pero entonces eran los nombres que estaban en la fuga. En la fuga estaba Alejandro Valverde, el tiburón Nibali, estaba también, bueno, la verdad se van los otros nombres, pero recuerdo esos dos nombres puntuales. Finalmente todos se reventaron y el tiburón Nibali logró coronar. ¿Pero por qué coronaban? Por la fuerza de 4 ciclistas, pero realmente deben ser 6 y yo diría que más, unos 10, para que realmente se puedan relevar y puedan llegar. Por ejemplo, ¿cuál escenario le convendría a Renko? Pero no, yo la verdad creo que Renko, con el ego que tiene y con el estilo, pues nunca busca aliados. Era un equipo que quisiera hacer un ataque a la general. Yo por ahora no veo ninguno, pero supongamos que el UAE quisiera atacar y entonces mandar a algunos de sus gregarios a Plato, algunos de los que más o menos están fuertes, y entonces ellos le dan relevo a Renko. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un trabajo de escalera para ayudar a su compañero que llega de atrás. Esa es la única posibilidad que tendría Renko de recibir ayuda. Pero de los que están interesados en la etapa, no va a recibir ayuda porque ellos saben que van a perder contra Renko. Entonces pues realmente es un sinsentido ir con él. No quiero dejar pasar ese momento para hablar de otra posibilidad que se pudo presentar durante la etapa con Marc Soler. Creo que le pasó lo mismo de Renko Evenepoel. O sea, pecaron por ambiciosos, pero no solamente por cosas de ellos, sino porque las circunstancias del entorno, y creo que de hecho las personalidades son muy similares, ¿no? Las de Marc Soler con las de Renko Evenepoel son muy similares, y por eso el mismo Marc, cuando yo lo veía que pasó todo prepotente al argentino en el primer ascenso y después en el descenso lo alcanzaron. Yo creo que él debió ahí regular fuerzas y medir, bueno, si ellos quieren estar conmigo, pues vamos a ayudarnos entre nosotros mismos. ¿Por qué atacarlos a ellos? ¿Por qué buscar atacarlos y al cambio entre todos nos podemos ayudar para obligarle a Renko que necesitaba ayuda? Una cosa es que le hubiera llegado a Renko, le hubiera llegado al mismo pedalista Marc Soler, pues podría hacerse beneficiado porque entre los dos habrían hecho lo que ya hizo también el francés Romain Bardet con el mismo Renko, ¿no? Sí, 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 ese tipo de asociaciones son las que de pronto se podían dar. Yo cuando vi en fuga a Marc Soler supuse pues que era para buscar un puente con Juan Ayuso. Creía yo que Ayuso estaba en mejores condiciones, pero la etapa nos reveló que no era así. Pero quizás el propio Ayuso también tenía sus expectativas por las declaraciones que dio, que iba a estar al ataque, pero pues realmente creo que las fuerzas no le dieron para estas pendientes tan altas. Creo que es un ciclista que le cuesta este tipo de pendientes, que es un poco más mixto, un ciclista de terreno un poco más suave, de menor pendiente, pero sí esa era la asociación indicada, una asociación del UAE ayudando a Renko, y de esta manera quizás Renko hubiera podido llegar y los del UAE haber intentado algo, pero pues ni Renko tenía la fuerza para llegar, ni los del UAE tenían la fuerza para consolidar el ataque. Sí, estaba buscando al final cómo terminó Mar, perdió hoy 18, es decir que en todo se parecieron a Renko, no tuvieron su pájara brutal, no perdieron un poquito, sino de una vez una minutada grande, la que perdió hoy Marc Soler, que perdió, recordemos a toda la gente, 18:45 en la casilla 53 de la etapa. Y hablando de los latinos, porque no hemos de pronto dicho todos, ya habíamos hablado de Santiago Buitrago, que tuvo una buena etapa, octavo lugar, de la casilla 19 de Inés Augusto Rubio, de los demás latinoamericanos tenemos que bajar mucho para encontrar a Eduardo Sepúlveda. Creo que antes estaba llegando el pelista Egan Bernal, no lo encuentro. Egan Bernal, no, creo que es justamente el siguiente ubicado de Sudamérica es Eduardo Sepúlveda en la casilla 64, luego en la 68 Diego Camargo, en la 69 Jonathan Caicedo, en la 75 Egan Bernal. Por ahora nos han reportado 79 pedalistas y todavía nos quedan por reportar en meta 71, ¿no? O sea, hoy puede haber una desbandada. No se ha presentado en las últimas competencias. Yo vi, nosotros le llevamos eso atento con Don Milton en una etapa que pudimos hacer eso, pero al final perdonaron a Juan Sebastián Molano, no supimos qué, porque nos aparece un reloj de tiempo restante, pero después lo actualizaron y apareció más minutos y alcanzó a entrar Juan Sebastián Molano con otros 6 pedalistas que estuvieron ahí. Esperemos que
pues que obviamente alcancen a llegar Juan Sebastián Molano porque vendrá la etapa del viernes, si no estoy mal, y la etapa del domingo. Son dos etapas todavía que quedan en el sprint, pero bueno, para cambiar un poco de tema. Íbamos en el tema de Mar Soler y de Renko Evenepoel. Después ya llegamos allá al Angliru. En el Angliru, que mentalmente sabíamos que la parte final, los últimos 6 kilómetros eran los más difíciles y creo que en la mente del mismo Renko también estaban porque fue justo en ese momento cuando lo alcanzaron. Cuando faltaban 6 kilómetros para terminar el ascenso y cuando un equipo, que ya viene el comentario específico, es el del Bahrein, que para mí es el equipo de la jornada. Eso hizo un trabajo increíble para recortar la diferencia con Renko. No sé si les hubiera alcanzado a Jumbo, seguramente también, pero es que Jumbo ya venía desgastado porque había trabajado desde antes. Ya había perdido unidades importantes y encontrar de aliado para hacer ese trabajo de acercamiento con los líderes de la etapa y de traer esto a buen ritmo, porque no es solamente determinar la fuga, no, ellos a veces en el pelotón no se preocupan mucho de quiénes van adelante, sino qué fuerzas tienen los que están al lado o atrás para acabarlos de una vez, para darles el batacazo final. Y eso lo que hizo el Bahrein favoreció en cierto punto al Jumbo, pero demostró que el Bahrein también, con ese ahora quinto lugar del señor Mikel Landa, que ha hecho una etapa así como la de Henry Mas, una vuelta a España para quitarnos el sombrero. Porque eso sí, no se puede quitar. A todo señor, todo honor. Lo que ha hecho hoy el Bahrein con su equipo para Mikel Landa, grandioso. Pero también el trabajo en individual que ha hecho el señor Henry Mas para lograr lo que está logrando, solo sin ninguna colaboración, solo se lo ha rebuscado él, de la forma propia de su personalidad y todo, pero ha sido con su talento ciclístico el señor Henry Mas que lo ha logrado, eso sí, porque ni siquiera el colombiano y ni el Augusto Rubio, yo lo he visto ayudándole un metro, no nos tenemos que decir mentiras, ¿no? Pero así ha sido. Hablemos en un caso particular del Bahrein primero, Carlos. Sí, bueno, el Bahrein tiene un estilo con el que yo no comulgo mucho, y es que recuerdo al Enric Mas de la Astana, al Enric Mas de las pocas veces que en el Sky le permitieron escaparse, y al Enric Mas que corrió en Movistar, y era un Enric Mas, sobre todo voy a hacer el énfasis en Movistar, porque de alguna manera lo sufrimos, porque se presentaba una rivalidad entre Nairo Quintana con en ese momento Mikel Landa, perdón, Mikel Landa, eh, que que de alguna manera hacía lucir mal a nuestro colombiano. ¿Por qué? Porque Mikel Landa es un ciclista ofensivo y ¿qué hacían? Mandaban adelante a Jonathan Castroviejo, mandaban al costarricense Amador, se escapaban, sacaban 3 minutos, después faltando unos 60, 70 kilómetros, atacaba a Landa, los alcanzaba, bajaban y daban un espectáculo realmente llamativo. Yo no sé si usted recuerda una etapa incluso donde Nairo iba adelante, llegó Landa y Nairo solamente le pudo tirar unos 10 métricos y eso generó mucha polémica. Ese era un estilo de Enric Mas con una ofensiva que llamaba mucho la atención, que lograba resultados, que encantaba al público, pero en el Bahrein la ofensiva la hacen diferente y es tal cual la que pudimos ver hoy. Esa misma la vimos para, para el propio Mikel Landa en el Tour 2020, que le sirvió para Mikel Landa quedar cuarto, o sea que prácticamente está teniendo un déjà vu de eso que hizo en el Tour del 2020, quedando cuarto y atacando de la misma manera. En el Tour del 2021 también lo intentaron, pero esa vez no le funcionó porque el propio Mikel se quedó como sin piernas y tuvo que pedirle a su equipo que le bajara la llama a la estufa. Y también lo vimos en otro que sí recordamos con mucha tristeza, en la Vuelta a España del 2021, pero no para Mikel Landa, sino para Jack Hyde. Jack Hyde iba quinto en la general y en un momento hizo un amague de ataque Egan Bernal, venía tirando el Bahrein, y en ese amague de ataque de Egan Bernal, Superman López salió a marcarlo, se descuidó del Bahrein por cuidar a Egan Bernal, se le fue el Bahrein completo y desató esa enorme polémica donde le decían que se quedara, el equipo no lo ayudó. Entonces, es un estilo típico del Bahrein que algunas veces le resulta, otras veces no, pero esta vez creo que le funcionó muy bien y ahí tenemos a Mikel Landa bien ubicado y con la montaña que queda, pues se ve más fuerte, hoy se vio mucho más fuerte
que Juan Ayuso, así que creo que es la posición donde la disputa va a estar bastante candente, esa de Mikel Landa con Juan Ayuso. Bueno, y ya sobre la parte final de esta etapa, vimos que el que se colocó al frente fue Primo Roglic. No sé cómo lo observó usted, porque Infante Rubio nos dice que el que atacó, bueno, sí, el que atacó sí fue el señor Primo Roglic, eso sí lo tengo claro. El que por lo menos se colocó al frente y que con su pedaleo se empezaron a quedar los que estaban atrás de él, ¿no? Con el pedaleo de Primo Roglic se empezaron a quedar, pero después le llegaron a ese mismo pedalista, a Primo Roglic. Pero yo no vi que a Jonas Vingegaard le haya trabajado a Sepp Kuss. Yo vi que a Sepp Kuss se le pegó a la rueda de Jonas Vingegaard para llegar a donde estaban ya el resto de grupos, entre ellos Primo Roglic, ¿no? O sea, que no sé cómo lo vio Carlos, esa situación del Jumbo, criticado por mucho, porque es que aquí tengo varios comentarios no tan buenos acerca del trabajo de Sepp Kuss. Mariela Silva dice, claro, Kuss es de los nuestros, es de América. Lo bueno que estamos de acuerdo, lo gane Kuss, es que es de Estados Unidos, sí, apoyando justamente a Kuss. Ha dado todo para ellos y lo dejaron cuando más lo necesitaba. De hecho, en parte del trabajo de ese Langlirú, yo vi por delante de Primos y de Jonas al mismo Sepp Kuss, como si fuera gregario, tal como tal. Es decir, nunca le dieron un estatus diferente o le han dado un estatus diferente a Sepp Kuss, que yo creo que él sí se lo merece. En otros equipos, cuando se han puesto esas oportunidades, pues las han aprovechado. Lo que pasa es que en otros equipos, los otros pueden tener déficit, ¿no? Es decir, ya nos lo contaban ayer don Germán, hablando ahí de que en el tema del 2019, o no sé quién, que el que iba como máximo líder era Geraint Thomas, y al ver que no tenía las suficientes fuerzas y sí las tenía Egan Bernal, pues dejaron y empezaron a trabajarle a Egan Bernal. Pero es que aquí en el tema del Jumbo veo los tres, que eso es como, disculpar cierta forma el trabajo del Jumbo, es que los tres lo vemos casi en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces ya casi que les toca efectivamente entre ellos ya mirar sus opciones para definitivamente derrocar a sus rivales, como ya lo hicieron, porque ya al tercero ya le sacan 4 minutos, al cuarto, perdón, le sacan 4 minutos, ya los dejan fuera de opción. El podio podríamos decir que está definido, salvo que Sepp Kuss mañana pueda decaer, ¿no? Sí, esto realmente es lo que definimos como exhibición. Exhibición de un equipo que nos está mostrando sus capacidades. De hecho, creo que usted mismo ayer en la charla interna que tenemos, o de Milton, decían que Jumbo está buscando patrocinador, y qué mejor que esta exhibición para conseguir un patrocinador que me imagino que debe ser un patrocinador holandés. Bueno, y en la interna del equipo, pues poniéndose en el lugar del técnico, es muy difícil para el técnico decir, tira usted gregario, usted escapo, usted hace los primeros kilómetros, usted hace los segundos. Entonces yo me imagino que hacen la de Poncio Pilato, ¿no? Se lavan las manos y fíjense así, por ejemplo, como vimos a Santiago Buitrago que días en la etapa que tuvo que llevar a este señor Rui Costa. Si yo soy el técnico, yo le digo, Santiago, no tire más y que los alcance. Pero resulta que el técnico le dice a Santiago, siga tirando y siga tirando. Pues, ¿qué tiene que hacer Santiago? Seguir tirando y no poder soltar a ese señor y regalarle en etapa como pasó. Entonces, ¿qué creería yo? Pues que aquí, ¿qué privilegio tenía Kuss? Yo coincido con todos los comentarios de los seguidores. ¿Por qué? Porque todos los aficionados al ciclismo apreciamos a Sepp Kuss, ha corrido aquí en Colombia, se ha preparado aquí en Colombia, es un ciclista muy carismático que habla español, siempre con su don de gente, con un donaire muy armónico para el público, y quisiéramos que ganaran. Pero aquí vienen dos cosas, y es la forma del pensamiento latino y la forma del pensamiento anglosajón. Y para eso voy a remitirme a algo que a todos les va a tocar las fibras, y es recordar la Fórmula 1 en los años de un señor llamado Michael Schumacher del equipo Ferrari, que no sé si ustedes recuerdan cuando Rubens Barrichello tenía que dejarlo pasar. Iban haciendo el 1-2, primero Rubens Barrichello y segundo Michael Schumacher, y le tocaba a Rubens Barrichello dejarlo pasar para que Schumacher ganara la carrera. El sustento que daba el propio equipo Ferrari era que habían perdido el campeonato del año 98 con Mika Häkkinen por un punto. Entonces decían, si perdimos el campeonato por un punto, no vamos a regalar ni un solo punto. Entonces creo que ese es
el pensamiento inglés, lo mismo que le veíamos también a la forma de correr del Sky, cuando muchas veces veíamos más fuerte a Thomas, y aquel entonces, para darle un estatus a Kuz por lo que venía haciendo, le dijeron que usted no va a tirar, porque fue muy poco, o sea, Kuz de alguna manera se sigue viendo como líder y sigue siendo líder. Entonces pusieron a tirar a Roglic, pero Roglic hizo lo de un personaje muy conocido como nosotros, como el Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Empezó a poner un paso endiablado y el que aguantó, aguantó. Y de esa manera, pues, Kuz no pudo resistir. ¿Qué le interesa al Jumbo? Hacer el 1-2-3. Eso es lo que le importa al Jumbo. Creo que con la diferencia que tienen van a tener mucha solvencia. No sé si en lo que queden de pronto le van a permitir al propio Kuz que haga una fuga, o sea, que el Jumbo quisiera que ganara el propio Sepp Kuss y que nadie lo vaya a marcar. No sé, no se me hace muy factible, pero realmente el interés del equipo es hacer el 1-2-3 y lo tienen muy de cara. Entonces creo que en ese orden de ideas van las lógicas en el equipo y pues finalmente, pues imagina, hacer un 1-2-3 es casi, yo no recuerdo, sino en una fotografía que les puse del Jewis Balán del año 93, cuando hicieron también el 1-2-3 en una de las clásicas y en una de las famosas películas del ciclismo. Ese fue el hecho que motivó a Lance Armstrong a empezar a usar las sustancias por las que pues se le conoció posteriormente, porque Lance Armstrong corrió esa carrera y se vio muy molesto por haber visto un equipo que hacía el 1-2-3. Eso lo pueden ver en una película que se llama el programa, se llama la película del año 2016. Sí, imagínense. Entonces, este tema del Jumbo Visma, el 1, 2, 3, que lo quieren lograr, porque si uno dice, bueno, el que está más flojo de los tres es Sepp Kuss, la ventaja que tiene sobre el cuarto para salir del podio sería 4 minutos sobre Juan Ayuso, ¿no? Pero es que también esta vuelta es tan dura y tan difícil porque ayer hablábamos de la Armada Española y los deseos de Juan Ayuso y de Henry Mas de ganar en Langlirú con comentarios y puntos de vista diferentes, donde Henry Mas decía, a mí me encantaría ganar este Langlirú, pero prefiero arriesgar menos y tener mínimo, disfrutar el podium al final en Madrid. Mientras que Juan Ayuso dice, yo voy a atacar porque yo soy joven, todavía me queda mucho y me voy a morir con las vueltas puestas. Y resulta que hoy en la carrera fue totalmente diferente, pues el señor que se vio más fuerte fue el señor Henry Mas, y el que primero, es decir, no hubo ataque para nada, fue solamente descolgarse, fue Juan Ayuso. Es que de este deporte no se puede hablar uno nada, no puede tener la última palabra, y ya lo vimos con el señor Mar Soler. Hoy, faltando creo unos 20 kilómetros para terminar la etapa, uno podría decir, Mar Soler, vea lo que está haciendo, es increíble, o sea, va a querer llegar al podio, va a tener allá la posibilidad de pelearles al mismo Henry Mas, al mismo Juan Ayuso. Y 20 kilómetros después estamos hablando de que perdió más de 14 minutos en la clasificación de la etapa, ¿no? O sea que esto es un deporte tan difícil y tan complicado que cualquier cosa puede pasar mañana. Sí, es difícil que salgan los tres del podio, es decir, puede salir uno seguro. O sea, no seguro, digo, podría pasar. Puede pasar en este deporte, puedes pasar y puede ser el que ha mostrado más deficiencias es Sepp Kuss y el segundo, Primo Roglic. Yo no le he visto tan fuerte a Primo Roglic en algunos momentos, ¿no? No se le ha visto tan explosivo. Claro que ya lo habíamos visto también tan medidor, con medida de las fuerzas en el pasado Giro de Italia. ¿Cómo ganó el Giro de Italia? Él no arriesgó más de lo que tenía que arriesgar, ganaba las etapas ahí al sprint. Al sprint, es decir, en los últimos 5 metros los ganaba a los demás. Eso fue lo que hizo. Y ya simplemente se concentró en una etapa clave. Y fue la contrarreloj con la que logró descontarle al señor Geraint Thomas. ¿Será que para mañana, con borrar eso que estoy diciendo y meterme ya en el tema de mañana, para mañana hay un día malo para alguno de esos que estamos hablando que quieren desear estar arriba o que están arriba y que aunque quisieran estar allá pueden decaer, Carlos? Porque es que es una etapa bien complicada. Es tan o más difícil incluso que la de hoy. Sí, yo creo que mañana la acumulación va a causar estragos, pero yo no visualizo una lucha mañana por la general. Hoy sí estaba cantada y tal
como sucedió, era la etapa que se esperaba. Esperábamos a un Renko atacando y a un Jumbo que le iba a ganar el pulso por el momento que está pasando el Jumbo. Bueno, respecto a lo que sucede entre la pelea por el tercer cajón del podium, creería yo que puede ser más o menos lo que Orlando nos presenta. Yo diría que esa pelea se presenta a hoy entre Mikel Landa y Sepp Kuss. Creo que esos dos serían los contendientes por el tercer cajón del podio, pero vemos a un Sepp Kuss que ha estado todo el tiempo como líder. Quizás en contra le podría jugar el poco tiempo de descanso, porque vemos a Sepp Kuss hoy dando entrevistas, que vemos, pues de momento se ve muy alegre, ¿no? Se ve muy alegre, sigue luciendo la roja, y ese desgaste pues quizás le podría pasar un poquitico de factura, pero es que Sepp Kuss pues ha estado también entre algodones en toda esta Vuelta a España. Sumémosle a eso el desgaste del Giro y del Tour de Francia. Pero yo, sin embargo, sigo creyendo que Sepp Kuss se va a mantener en el podio, le va a conservar ese 2.52 que tiene sobre el cuarto, que es Ayuso, y los 3.15 más o menos que tiene sobre el otro ciclista, que es Mikel Landa. Pero creo que el que va a intentar quitarle algo a Sepp Kuss es Mikel Landa, pero fijémonos que hoy en el Giro se vieron muy parejos, de hecho llegaron los dos. Entonces, si están parejos y le tiene que descontar 3 minutos, la verdad la situación no se ve fácil, y creo que el propio equipo se va a mantener. Así como estamos hablando también de cómo funciona el Jumbo como equipo, hay equipos que no parecen equipos, ¿sí? No, es que el Emiratos está en forma individual. Sí, ayudó como 1 o 2 kilómetros el ciclista Joao Almeida, ayudó a Juan Ayuso, que claramente es el líder, están corriendo en España. Que viene de ser podio. Y viene de ser podio, lo ayudó, y después, por ninguna razón, porque Juan Ayuso está peleando qué puesto de la general, por allá como el 10º, ¿será? Juan Ayuso el cuarto, es cuarto. Imagínense, no, y Joao Almeida a 9.26, ¿qué hacía soltando a Ayuso a ir a ganarse qué? 30 segundos. Sí, tal cual. O sea, realmente me parece un completo sinsentido. Claro, no sé si en esto pese, todos saben pues que yo soy hincha de Juan Ayuso, así como lo soy de Pogačar, pero no creo que estoy siendo objetivo, que un ciclista que está a 9 minutos, ¿qué tiene que hacer yéndose a rescatar 30 segundos y soltando a su compañero que sí está todavía en posición, al menos ahora ya de pelear el cuarto puesto, porque yo veo descartado ese tercer puesto para Juan Ayuso, pero sí está esa pelea en el cuarto puesto, y esa pelea está solamente en 30 segundos entre Juan Ayuso, Mikel Landa y Enric Mas. O sea que era mucho más importante colaborarle al compañero que esa locura que hizo, que yo la verdad no le veo ningún sentido. Independiente que el propio Juan Ayuso le hubiera dicho, váyase y déjeme solo, no señor, yo no lo dejo solo, yo me quedo aquí con usted. Sí, eso era como le dijo el técnico a Marc Soler con Tadej Pogačar, ¿no? En el Tour de Francia. Correcto. Usted tiene que llevarlo a la meta. Y lo cumplió bien. Incluso ahora hablando, qué bueno que usted me nombra a Marc Soler. Yo creo que esto que está sucediendo es muy bueno para el propio UAE, porque un personaje como Marc Soler, yo ya lo había planteado en el grupo, que si Marc Soler, digamos que hubiera quedado quinto en la general, después, ¿quién se lo aguantó pidiendo jefaturas de equipo? Entonces le dijeron, bueno, maestro, va a correr libre, porque hasta ahora ha venido corriendo libre. O sea, exacto, si esto hubiera pasado en el Jumbo Visma, esto también lo tenemos que decir nosotros, para nosotros que somos críticos del Jumbo, porque casi que ellos tenían el mismo lío que tenía el Jumbo, solo que unos puestos más atrás, pero tenían el mismo lío. Con esos 3 pedalistas que estaban bien ubicados, o sea, dentro del podio de los 6 mejores, y entre ellos el técnico los dirigió de una forma diferente a como los dirigió el de Jumbo Visma. Porque es que el técnico del Jumbo Visma hizo, y diría alguien, juro, así es, lo que pasó allá. El técnico literalmente hizo, como usted lo dice, la de Judas, es decir, se lavó la de Pilatos, no la de Judas, la de Pilatos, me salió el de Judas que no quería colocarlo. Hizo la de Pilatos, ahí se lavó las manos y dijo, allá ustedes arreglen, y ya sabemos quién es el que manda realmente en carretera, es el señor Jonas Vingegaard, que se hace lo que él dice. ¿Por qué? Porque es el que ha obtenido los últimos resultados. No digamos que es el mejor,
porque ahí está peleado. Sí, ha ganado 2 Tours de Francia en forma consecutiva y el Tour de Francia pesa sobre las otras. Pero el otro señor ha ganado 3 vueltas a España y ha ganado un Giro de Italia. Viene a ganar también Giro de Italia. O sea que están casi cabeza a cabeza los dos en tema de liderazgo. Pero es un poquito más cabeza agachadita Primo Roglic. Digo un poquito porque también tiene su capo, ¿no? Su capo adentro. En ese tema. Entonces yo quiero, a propósito, que juguemos con esa del Emiratos Árabes, porque es que se plantea casi en las mismas circunstancias, ¿no? Pero mire cómo terminaron, a diferencia de cómo está terminando el Emiratos Árabes a hoy, ¿no? Estoy diciendo a hoy, porque mañana puede pasar cualquier cosa. Sí, yo lo que veo en el Emirato es una anarquía, un desgobierno, donde cada quien corre como le Pero también parece. el Jumbo es una anarquía, en cierta forma, ¿o no? Sí, pues una anarquía, pero para disputarse tres puestos de podium, digamos que es una anarquía que no sé de qué punto de vista habrá alguien que le guste. Yo le digo, pues tuve precisamente, ya volví a mis actividades cotidianas después de los viajes, después de las operaciones y todo esto. Y todos me decían que qué vuelta tan mala, que todo es dominio del Jumbo. Entonces, pero al menos hay tema para hablar sobre esa lucha interna del Jumbo. ¿Y qué pasa, digamos, cuando comparamos al Jumbo con el UAE? Pues que a Cus, que es el gregario, todos lo queremos. Y a Mar Soler, que sería el gregario del UAE, todos puntos suspensivos. Sí. Ahí está, y ahí estaría la diferencia, ¿no? Entre equipo y equipo. Entonces, en el tema del Emiratos Árabes, porque sí, el Emiratos Árabes tiene bien ubicado, digo, bien ahí encomillado a Juan Ayuso cuarto, porque ellos vienen a ser tercero el año pasado con el mismo Juan Ayuso. Y están perdiendo ese lugar, ahora es cuarto, y ya, aunque está, digamos, a 2 minutos 52, ¿no? 2:52 de llegar a ese tercer lugar. No tan fácil frente a Primo Roglic, ¿no? 2:52 lo que está perdiendo Juan Ayuso. Que también podemos decir de Juan Ayuso y de Henry Mas. Hoy Mikel Landa, como ahí lo decíamos, fue el mejor pedalista de este top de la jornada, Mikel Landa. Porque no solamente se descolgó, sino que después ayudó a Sepp Kuss. Y no creo que lo haya querido ayudar, sino es que él no quería perder y a su rueda se le pegó Sepp Kuss. O sea, ¿qué pasó? No pasó nada. Y ahí lo remató y ganó los 4 segundos de bonificación Sepp Kuss. O sea, pero el que Mikel Landa hizo la suya, que el otro se le haya pegado y se haya disfrutado las mieles o por lo menos se haya encontrado esas fuerzas que necesitaba, porque yo creo que si Sepp Kuss sigue solo, sí pierde mínimo 40 segundos en la etapa. Eso sí lo tengo claro. Como estaba, el pedaleo, la cadencia que tenía, era para perder mínimo 40 segundos en esta etapa el señor Sepp Kuss. Pero llegó Mikel Landa y le salvó. Entonces yo le iba a hacer ese jueguito con Juan Ayuso y con Henry Mas en la Armada Española, ¿no? Para hablar de la Armada Española. Y para esa etapa de mañana podríamos hablar que Juan Ayuso, ¿será que tiene la recuperación como jóvenes él del señor Renko Evenepoel? Porque puede tenerla también, ¿no? En una etapa mala y lo mismo Mar Soler, ¿no? No sé si meto ahí a Mar Soler, pero pongámosla con el caso Juan Ayuso. ¿Será que ellos con jóvenes que son pueden tener esa recuperación tan larga en menos de 24 horas, es decir, en 15 horas, para tomar una etapa tan difícil y dar también algo de punzada y de lograr resultados interesantes para ellos en segundos, en descuentos? Bueno, digamos ya entrando en la etapa mañana, yo creo que la gente quedó muy cansada con la etapa de hoy. Las etapas llegadas en alto normalmente le interesan mucho al Jumbo porque sabe que tiene ahí sus ganadores. Pero no sé por qué tengo la impresión de que mañana el Jumbo no se va a ocupar de ganar la etapa. Tengo esa impresión, pero no sabría, porque digo, todas las etapas con llegada en alto, el Jumbo ha puesto las condiciones y las ha ganado. Pero creo que mañana ya no lo harían. Pero mañana va a ser una lucha, primero por la fuga va a ser la protagonista, mañana Renko va a estar ahí, pero creo que las segundas espadas son las que van a poner el toque importante mañana. Entonces, Uldebrook, Blasón, alguno de esos va a intentar por ahí alguna locura. El Joao Almeida nunca lo hace, dudo que lo haga, pero bueno, tengámoslo ahí en cuenta. Eh, no sé si Santi Buitrago se anime, creo que deberían mirar. Y también esto sí quisiera que le dedicáramos unos minuticos a hablar
de Santiago Butrago, que hoy entra al top 10. Ahorita pues hablamos de eso mientras cerramos, digamos, todo lo concerniente al resto de top 10, porque lo hemos ido recorriendo de primero a último. Y entonces creo que ahí va a estar el toque importante para mañana, y es quién se anima a meterse a la fuga, porque incluso los dos Bora podían intentar irse en fuga, pero entonces se van a aliar el UAE, el Bahrein y el Movistar para perseguir al Bora y no dejar que llegue esa fuga. Entonces no sé en qué medida, eh, creería yo que el Bahrein debería intentar jugar, porque tiene a dos, tiene a Landa, y Landa se quedaría quieto, y entonces envían a Santiago para ponerle presión a los otros equipos, de tal manera que desnudan los equipos, los gastan, y para la última montaña sí va a ser un sálvese quien pueda, sobre todo entre esos tres, entre Ayuso, Landa y Enric Mas. Quería rescatar un detalle, no sé a usted cómo le pareció Orlando, me pareció que Mikel Landa, de todas maneras llegó y le dejó a Seth Kuss ganar la bonificación, ¿no? No se la peleó, sino que fue práctico, y en el pelotón hay que buscar amigos y no enemigos, y creo que se la dejó ganar para que Kuss quedara con la camiseta roja, porque ya pues es muy poca la diferencia que tiene. Sí, no, no lo descarto. Sí, la verdad no le vi que hubiera atacado al máximo en ese descenso porque este termina en descenso. Yo no sé por qué siento que ahí, ¿quién ha triunfado en Colombia en Langlirú? Me suena ese descenso ahí de llegada, o fue Tadej Pogačar, o quién fue que lo he visto, o el mismo Primo Roglic, o quién ya lo había visto triunfar en ese descenso. Creo que fue Primo Roglic, ¿no? De los nuestros, no sé en Langlirú si, porque ese ascenso tan difícil no lo recuerdo, pero pues me suena, pues obviamente porque es uno de los ascensos míticos que tiene la Vuelta a España en bicicleta. Mañana recordemos que termina en el puerto de la Cruz de Linares, ¿no? Es puerto de primera categoría. Antes de ese hay otro puerto de primera categoría bonificado con segundos, con 6, 4 y 2 segundos, que no, de pronto no va a jugar los segundos, pero sí la posibilidad de que en ese puerto de montaña, en el puerto de la Cruz de Linares, en el primer paso, porque se pasan dos oportunidades, logren ahí alguna escapada a alguien. Es decir, si es una etapa larga comparada con las últimas. Es que llevamos 4 etapas en línea que no superan los 130 kilómetros, algo que para mí yo no veía mucho en Gran Vuelta, tantas etapas cortas, ¿no? O sea, no es que me falten las etapas largas, pero etapas cortas y decisivas a veces son mejores que hacer una larga de 200 kilómetros para un sprint, ¿no? Así pasa en Italia y así pasa en otras competencias. Una larga de 200 kilómetros para solamente definirla allá al sprint. Mientras que estas de 130 son muy exigentes, muy duras, y las últimas 4 han sido así. Y la de mañana pues no es la excepción, porque lo veo bueno, ya es un poco más larga, es de 178.9, pero en el primer ascenso se terminará en el kilómetro 150, es decir, cuando se corone ese puerto de la primera vez, en el puerto de la Cruz de Linares, nos quedarán todavía 18 kilómetros para terminar la etapa. Por eso uno pensaría que ahí ya se puede producir algo. Ya puede haber alguna situación diferente, aunque luego del descenso viene un terreno plano, que son de unos 4 kilómetros, viene otra vez ese mismo puerto de la Cruz de Linares para ascenderlo en una segunda oportunidad. Son 800 metros sobre el nivel del mar, no es tan alejado, pero que igual puede, por la dureza, puede representar mucho dolor en las piernas, sumado a lo que ya se tiene, y seguramente los ataques, no sé cómo los presume Carlos, que serán para el final, para ese mismo puerto, o desde en la primer paso por ese puerto de montaña. Sí, bueno, primero para contar lo que usted hablaba de la historia del Angliru. Bueno, yo esos puertos muy duros no tengo, digamos, buenos antecedentes positivos para los colombianos. Los colombianos les ha ido bien en el Alpe de Huez, digamos, en la Vuelta a España, y les ha ido bien aquí en los lagos de Covadonga, donde por ejemplo Nairo Quintana ganó. Pero en el Angliru recuerdo cuando un joven Enric Mas iba fugado, y Enric Mas fue llevado al ciclismo profesional por Alberto Contador. Alberto Contador, un ciclista que ya estaba de salida, lanza su ataque con la participación de Harlinson Pantano, que era un excelente ciclista para el descenso. Atacaron en el descenso, sacaron 30 segundos, empezó Contador a subir, ya soltó a Harlinson y lo estaba esperando cuando eso corría con el Quick-Step, corría Enric Mas, llevó a Contador unos kilómetros, y Contador ganó su última etapa importante, recuerdo, creo su última etapa, de hecho creo que quedó tercero en la general, y por la general también, por la pelea por la general, Wout Poels quedó segundo y Chris Froome
tercero. Recuerdo cuando a Chris Froome se le permitió que consumiera, porque los exámenes lo mostraron, el famoso salbutamol. Entonces, eso es lo que recuerdo del Angliru, ese puerto tan fuerte. Bueno, respecto a la etapa de mañana, creo que ahí sí, nuevamente pienso que no va a ser o sea, la general no va a disputar la etapa. Creo que los de la fuga son los que van a llegar dependiendo de quiénes estén en la fuga, porque sí tiene todo un diseño para la fuga. Hay un pequeño pico, en ese descenso se puede romper. Las fugas se rompen en las subidas, pero se aumentan las distancias en las bajadas. ¿Por qué? Porque el lote pues no baja tan loco como bajan ellos. Tiene muchos picos, muchos puertos para que se dé esto. Renko definitivamente va a estar ahí. Me imagino que el argentino también va a estar ahí en la fuga. Y en la general yo quisiera ver a Santiago Buitrago, pero no un Santiago Buitrago que tenga que ponerle el pecho a la brisa 50 horas, sino un Santiago Buitrago acompañado de uno o dos gregarios que son los que van a ayudarle a Renko a cultivar la fuga para que Santiago remate en la última parte, o cuando venga la pelea por la general, pues Santiago puede estar de alguna manera bien ubicado, no tan cansado, no tan desgastado. Creo esas dos circunstancias. O sea, quisiera ver a Santiago Buitrago en la fuga y si es posible pelear por la etapa. Si no es así, pues al menos están en la fuga y no un Santiago quemado que tiene que esforzarse, porque esa ha sido la generalidad de la fuga de Santiago Buitrago. Le toca a él todo el trabajo. Afortunadamente es tan bueno que ha podido coronar ya 2 etapas de Giro de Italia, pero también creo que tiene las piernas para ganarse una etapa de la Vuelta a España. No sé usted qué opina de eso, Orlando. Sí, seguramente esa es la necesidad y es el deseo. Y ya le diré comentarios sobre Santiago Buitrago, porque es que estaba encontrando que ahí hoy nos mostraban en la televisión internacional que hay un hermanito ahí gemelo del Angliru, ¿no? Es el Gamoniteiru, que también es un ascenso que sí se ha coronado y donde se destacó un pedalista colombiano, ¿no? Miguel Ángel Superman López. El año antepasado creo que fue. No, sí, el año pasado. No, fue con el Movistar, O sea que Miguel Ángel López creo que sí, fue en el 2021, creo, 21 o 20. Porque sí. Ese año ganó Roll y estaba bien ubicado Egan Bernal, que recuerdo que su mejor vuelta fue en el 2020, ¿no? Que fue sexto. Cuando quedó sexto, sí. Y nos hablan es que este del Gamoniteiro es muy parecido, tiene 14.6 y 9.8 de desnivel. Muy, muy parecido al Angliru, por eso lo dicen así, y esa la ganó justamente Miguel Ángel Superman López sobre otros como Primo Rolli. Pues bien, y ya en el tema particular que nos pide obviamente que hablemos es Santiago Buitrago, porque pues no hemos hablado de los demás, pero no hemos destacado la buena etapa de Santiago. Ya destacamos su equipo, pero en lo personal Santiago Buitrago estuvo muy bien, se descolgó ahí en los últimos 3 kilómetros, se descolgó y aún así encontró su ritmo. Eso es otra, encontró su ritmo, algo que pasa también en Einer Rubio, que yo lo decía en la transmisión. Einer Rubio puede descolgarse muy pronto en algunas etapas, pero es que él tiene como su motor técnico ahí en la cabeza que le dice a qué ritmo andar para no perder tanto, para estar bien ubicado. Y eso le ha servido para hacer buenas gestas al pedalista Einer Augusto Rubio. Lo propio ha hecho Santiago Buitrago, se descolgó de la gente del Jumbo, pero después se encontró ahí aliados, como el mismo Henry Mas, que le sirvieron para pegarse a la rueda. O sea, en ese caso también el colombiano hizo lo que le gusta hacer a Henry Mas. En ese caso hoy se le pegó a la rueda de Henry Mas y hizo una buena actuación. Hoy ya se mete en el top 10. Bueno por él, bueno por Santiago. Creo que es su cuarta gran vuelta, si no estoy mal, ¿no? Creo que esta es su cuarta gran vuelta que ha tenido. Y vuelta, me refiero a gran vuelta, porque Vuelta a España, si no estoy mal, o es en la segunda o está debutando. Sí, la segunda, ¿no? Es la segunda Vuelta a España. Y no ha sobresalido, creo que el mejor ubicado en esas 4 grandes ha sido un top 20, pero está haciendo por ahora top 10.
O sea, que qué bien por Santiago Buitrago, eso también hay que decirlo, y veremos mañana. Yo también tengo deseos, no es tan duro como los otros, como la de hoy, como el Anglirú, esa llegada, así que se le puede dar para uno de los nuestros, que tenga esa posibilidad. Quería ver justamente cómo son esos ascensos del puerto de mañana, que se pasa dos veces, porque antes tendremos otros puertos, pero el de la Cruz de Linares tendrá cotas de 15, del 12, del 16%, y algunas del 6.1 ya sobre el final de ese mismo ascenso. Es una puerta de montaña de 8.3 kilómetros al gradiente en promedio del 8.6. O sea, es corta, pero exigente dentro de eso mismo corta. Cuando se le dan el aval de que sea de primera categoría, tiene que ser bien dura si es por debajo de los 10 kilómetros, ¿no? Así que ese puerto de la Cruz de Linares va a dar de qué hablar, y esperemos sea para los pedalistas colombianos, Santiago Buitrago o Einer Augusto Rubio. Creo que los dos. Ya no nos podemos hacer ilusiones, o sea, a menos que nos sorprenda en lo personal con el pedalista, el pedalista antioqueño, ¿no? Se me olvidó hasta el nombre. Donde no ha mostrado sus condiciones, ¿no? Me refiero, ahora no lo encontré. No, Diego Camargo, pues no sé si mañana. ¿No? Camargo Con Sergio Villavicencio. Higuita, perdón, con Sergio Higuita. Sí. O sea, que sería en condiciones normales una buena etapa para Sergio Higuita. Es de todos, o sea, de los 4 escaladores que tenemos representando a Colombia, 4 máximos escaladores, creería que en condiciones normales debería ser uno de los llamados a ganar esa etapa de mañana. Pero sabemos, y yo de una vez en lo personal lo descarto, para mí Sergio Higuita no está sufriendo esta Vuelta a España, la ha sufrido muchísimo, le ha costado mucho, y quiere es que ya llegue domingo. La quiere terminar, sí, eso sí, si no ya se va retirado, la quiere terminar, pero la está sufriendo mucho, y lo mismo Egan Bernal, ¿no? Si lo hacen mañana Egan Bernal y Sergio Higuita, pues nos sorprendería positivamente, ¿no? Nos sorprendería positivamente, y qué bueno por ellos, por el pedalismo colombiano y por ellos. Pero uno también tiene que no meterse mentiras, ¿no? O sea, a menos que hayan reservado tanto que digan todo lo que hemos reservado se lo vamos a dedicar a una etapa en concreto, así como hablamos de Primo Roglic, y sea la de mañana para estos 12 pedalistas, tanto para Egan Bernal como para Sergio Higuita, para hablar de los nuestros en esta jornada que nos dejó el Anglirú, con una clasificación que se ha trastocado en algo, pero en sus bases nada. Es decir, sigue siendo Sepp Kuss el líder, Jonas Vingegaard el segundo y Primo Roglic el tercero, pero ya ahí sí ya hay un revolcón con la salida. Ya no son 4 españoles seguidos, sino ya se perdió uno, Marc Soler. Y al contrario, imagínense, Marc Soler está por detrás de Cristian Rodríguez, que ha hecho una buena vuelta a España, el hombre de la Arkea. Así que qué bien, ¿no? Este pedalista está 12 en la clasificación general, y bien por el Arkea, porque esos son punticos, ¿no? Esos son punticos que le pueden representar en un año que les dolerá muchísimo el próximo. Si no hacen cambios para la próxima temporada, pueden perder otra vez la categoría, ¿no? Los favorece que no, en estas grandes vueltas no haya hecho buena el Israel Premier Tech, ¿no? Anóteme ahí a Marc Soler para mañana la etapa. Él va a ser, como es la personalidad de Renko, entonces usted dijo, sí, entonces va a hacer recuperarse tan rápido Marc Soler, sí, y es cierto, mañana. Claro, perdió hoy 16 minutos en 10 kilómetros, mejor dicho, subió fue en triciclo, entonces yo creo que ya estaba pensando en mañana. Sí. Mañana Renko lo vamos a ver, nosotros pues nuestra cuota sería Santiago Buitrago, y por qué no puedes pensar Einer Rubio. Mañana también va a estar el ciclista alemán Leonard Kamna. El que no va a estar es el señor Rui Costa, afortunadamente no va a estar ese personaje ahí. Y yo creo que vamos a ver alguno de los dos Bora, a Uldebrook o a Blasov. Yo me inclinaría porque va a ser Blasov. Ese Hundebrook por momentos me pareció, yo decía, pero qué ritmo el que tiene ese Hundebrook, por fortuna digo, para los intereses de Colombia con Santiago y con otros, pues el hombre, y por el mismo Primo Roglic, porque es que yo por momentos dije, no los va a alcanzar, o sea, traería una cadencia increíble. Algo le pasó, como si hubiera tomado, no sé, una pastilla de power, alguna cosa, y después ya se le acabó el efecto y ya siguió la rueda de, no sé quién fue el que le llegó ahí, si Henry Mas o alguien le llegó ahí a esa rueda, decían que nos habían reportado incluso que el mismo Blasov se había descolgado, ¿no? El pedalista del Bora. Sí que es, a ver,
¿cuánto es en la clasificación general? Estaba buscando, sí, Alexander Blasov, que se ha descolgado, pero al final llegó ahí muy pegadito. Y hablando de los rusos, no lo puedo dejar ir sin su punto de vista sobre lo que pasó hoy en el Giro de la Toscana con la reaparición de Richard Carapaz. Segundo. ¿Y quiénes tenía de rivales? Ay, Dios mío. Pavel Sivakov le ganó el embalaje. Pavel Sivakov le ganó al embalaje y en el último kilómetro le atacó. No quiso llegar al embalaje con Richard Carapaz, Pavel Sivakov de Ineos, y le ganó el embalaje a Richard Carapaz. El tercero fue Félix Groscharner del Emiratos Árabes. Cuarto, Tadej Pogačar del Emiratos Árabes. Quinto, Filippo Sana. El sexto, David Formolo. Ethan Hayter llegó, pasó séptimo. Octavo, Vincenzo Albanese. Noveno, Gianluca Brambilla. Y el décimo, George Zimmerman del Intermarché Circus. Así terminó esta competencia de un solo día, en la edición 95 de la Giro de la Toscana. Memorial Alfredo Martini, así se llama esta competencia, con la reaparición de Richard Carapaz, que no sé si tengo la oportunidad de tenerlo otra vez a Carlos, por eso le quiero preguntar. Yo lo estoy promocionando así, como el hombre que va a ganar para Latinoamérica otra vez un monumento, en Lombardía. Se está preparando y tiene las condiciones, tiene con qué hacerlo. Apoyaremos a los colombianos que estén presentes, pero ya sacando un poco el corazón colombiano, tengo que decir que Richard Carapaz tiene el mayor nivel en este momento. El hoy es de Richard Carapaz. No sé su apreciación, Carlos. Bueno, yo creo que el supercandidato para ese día va a ser Tadej Pogačar, que viene a ganarlo 2 veces. Pero creo que Richard, primero, hoy le ganó. Entonces eso ya es un hito importante. Segundo, a los nombres que le ganó, incluido Pogačar, y gente idónea para esas etapas. O sea que el propio Richard está en un estado exuberante. Estaba Daniel Felipe, ¿no? Y estaba también el de Jayco Alula, que ha tenido una buena segunda de la temporada, el de hombre de Zipaquirá, creo que también es, que fue su campeón de la Vuelta a la Juventud, David. Sí. Se me olvidó ahora cómo es el apellido. Lo confirmamos. Y entonces creo que Richard es un super candidato, ¿no? Digamos lo que fijo, digamos, si las cosas salen bien, al podio, aunque no le veo que Richard esté programado, también debería incluir el Giro de Emilia. Mejor dicho, aunque no esté programado, diga que voy a afirmar que yo lo programo para el Giro de Emilia. Yo creo que para el Giro de Emilia, para Milano Torino, también va a estar Richard Carapaz. Seguro. Me refería a Jesús David Peña, ¿no? El del Jayco Alula, que llegó bien de todas formas. Llegó bien hoy Jesús David Peña, también estaba Daniel Felipe Martín. Llegó Jesús David, permítame, Orlando, para mirar, eso nos importa, digamos, en cuestión de los jóvenes y todas esas cosas. No me alcanzó a reportar aquí, sino los 10 primeros, increíblemente. No sé si en algún otro lado nos reportan más puestos, pero por ahora no. Están llegando hasta ahora. Sí. Entonces, el caso, ahí estaba Daniel Felipe Martínez, estaba, como le decía, Harold Tejada, también estaba ahí en el Astana, ¿no? Estábamos retomando con algunas actividades ciclísticas que cerrarán sus contratos. Hay que dedicarle un día a nuestro trabajo periodístico para analizar los contratos. Yo en mi memoria, don Carlos, no tengo sino a 3 nuevos, digo, no que renueven, sino a 3 nuevos que llegan a Europa. 3. El de Umba, el de su paisano, y el de quién es el otro, ahí se me olvidó el otro ahora, que también llegaba a Europa. La verdad tengo expectativas de que lleven a Colorado o a... El que usted me destacó en Italia, en el Tour del Avenir, ¿quién fue? Pescador. Ah, Pescador, pero tiene 18 años, ¿no? Pues no es que pero, eso no es un pero, sino sí, al contrario, pues puede ser una ventaja también. Yo creo que ya Gianni Savio ya le echó el ganso, ¿no? No creo que vaya a dejar pasar semejante joya. Sí, bueno. Pero... Exacto, ahí tendremos días porque hay que hablar, y lo decía lo del tema de los 3, porque nosotros no tenemos tanto, ya lo habíamos comentado en otra jornada, no tenemos tanto mercado en esta temporada. Esta temporada es de las más tristes para mi punto de vista, ¿no? Por eso tengo que analizarlo bien con números. Es de las más tristes en salida de pedalistas. Y ojo que viene una desbandada de pedalistas que van a regresar. El año pasado ya regresaron varios, ¿no? Todos los 2 de la Arkea, los del Emiratos Árabes, otros ya llegaron.
pero, Bueno, se mantiene, por ejemplo, Molano, ¿no? Molano está haciendo muy buen trabajo. no, Yo sí, creo él que sí, el indudablemente, COAE de hecho tiene lo va a contrato, seguir teniendo ahí. pero Eh, no sabe, Bahrein no, también, Bahrein también mantendría bien ahí a a Santiago. Bullrich. Ay, quería hacer un comentario acerca de Santiago Orlando, y es que Santiago está siendo top 10 porque lo hemos visto, lo hemos tenido siendo top 12 en el Giro de Italia, pero me parece que el top 10 es mucho más valioso, no solamente porque sube 2 puestos, sino por el octanaje de los rivales que tiene. Jonas, Vingegaard, Primo, Roglic, Enric Mas. Entonces, él se ha enfrentado en el Giro de Italia, pero no tiene tantas estrellas al mismo tiempo como las que se ha enfrentado este año. Entonces, creo que es muy valioso. Está a 11 minutos y yo diría, bueno, primero quitémosle de esos 11 minutos los 2 minutos y medio que perdió el día de la caída. Entonces, no estaría a 11, sino estaría como a 9 minutos. Y además de eso, pues la caída también dominó. No estoy diciendo que lo veamos en el podio, pero que sí es un ciclista que es consistente para pensar en un top 10, porque realmente Santiago tuvo una vuelta a España horrible en la primera semana, y aún sufriendo saca su categoría y está moviendo décimo, y yo creo que con ganas de seguir Y lo adelante hablaban, puede pelear una etapa. algo que se le suma es que ellos, estos pedalistas, Santiago y Einer, sobre todo Santiago, para hablarlo en persona propia, tienen una buena tercera semana. Y estamos todavía jóvenes, porque nos queda todavía 2 días duros de montaña. Mañana y no sé si el jueves, creo, o el domingo, el sábado, ¿no? Mañana y creo que el sábado. Es de montaña. Porque según mis cuentas es el viernes donde tiene opciones Juan Sebastián Molano y el domingo, ¿no? La etapa al sprint final en Madrid. Mañana sería jueves, es la otra etapa de montaña fuerte. El viernes la de plano. El sábado el serruchito, que eso va a dejar a más de una víctima ahí por Sí. precisamente ese diseño muy inteligente que ha puesto la vuelta, que son puros premios chiquiticos, y que entre esos citamos que el pobre Superman fue víctima. Y, pero esa etapa le viene bien a Santiago. Ojalá que Santiago pueda mínimamente. Yo quiero que intente primero una etapa, ¿no? Ganar una etapa y conservar el top 10. Ya no nos pongamos a pensar quizás que vaya a ser puesto 7 o algo así. Creo que conserve el top No, 10 es que no le e alcanza. intente. Tiene que sacar 2 minutos para descontar a Joao. Y más de 4 para el siguiente. O sea que es difícil. Yo creo que se puede. Y Yo en creo que cambio con Joao se El de puede. Cian no, sino el que está atrás de él está a 30 segundos. Entonces se toca, Bueno, hay que cuidarse más sí, del de que la viene. cola que los que están Y, adelante. y no lo veo programado para Lombardía, porque a mí me parece que Santiago tendría Claro, con lo que una. hizo, recordemos que este año fue podio en un monumento, ¿no? Claro, sí, pero entonces creo que ya es mucho desgaste No, para sí. Santiago tan No. joven. Entonces creo que no, quedémonos con las ganas de Porque verlo él en hizo Lombardía, Giro, él hizo mejor que Giro. descanse. El Hizo bien, Giro y hizo temporada de Ardenas, que sí. a algún especialista le escuché comentar que los que hicieron buenas Ardenas, como ese chiquitico canadiense, si recuerda que también con Santiago creo que quedó cuarto cuando Renko ganó. Santiago quedó tercero, segundo quedó el inglés, el que corre ciclocross, se me va el nombre ahorita, y cuarto quedó ese Peacock, chiquitico. El Pitcock quedó segundo, sí, y el cuarto es uno pequeñito y no es el que irlandés estuvo. de mal pedaleado. ese, ese irlandés. Sí, Entonces dijeron que lo que han visto con Santiago y que, con el exacto. irlandés, que se vieron cansados en el Giro, era producto del esfuerzo que habían hecho para pelear las clásicas. No sé en qué medida tenían razón, porque fíjese que Renko, pues así fuera con COVID, se terminó retirando del Giro. Entonces, también una recarga de trabajo para Santiago, y sobre todo estando tan joven. Nos pasa como a Nairito, nos lo queman desde muy joven. Así es. Bueno, hablamos de todo un poco. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada aquí con nosotros en esta Pedaleando a Diario. Gracias. Recuerden que más tarde estará ahí en solitario esta misma publicación, en Pedaleando a Diario en cada uno de los canales, para que usted también la pueda ver, escuchar, analizar o compartir, sobre todo eso, compartir para que más gente se entere de que hicimos este Pedaleando a Diario. Por ahora lo hacemos en la misma transmisión, pero más adelante ya estará separada en una nueva publicación ahí este Pedaleando a Diario. Don Carlos Ortega, ahí en Florida Blanca, ¿no? Ahí al lado de las obleas, ahí está don Carlos Alberto, Carlos Ortega, deliciosas obleas ahí en Florida Blanca. Feliz resto de día, bendiciones. Orlando, un abrazo para todos, un saludo.
Bueno, sigan amando y disfrutando del ciclismo. Chao, chao, bendiciones para todos.